entramos al último periodo de la semana, o del trimestre, perdón, imágenes del fin. Culminamos la semana número 12. En esta lección de precursores, nuestra mayor gran necesidad debería ser, hemos visto tres cosas ahí: oración, estudio y la lectura de el espíritu de profecía. Tres cosas importantes que debíamos haber, o con las que nos habíamos de haber quedado la semana que terminó. Lección número 12. De tener un mensaje certero de lo que pronto va a ocurrir. Y que se viene una gran tormenta donde hay muchos engaños, mucha apostasía, mucha dureza de corazón. ¿Recuerdan el mensaje de ayer? Apocalipsis capítulo 18, dureza de corazón, capítulo 39 de Conflicto de los Siglos. Dureza de corazón cada vez más y más. ¿Cómo pasar esto? Hoy entramos a imágenes del fin. Tres puntos para tomar en cuenta y poder analizar. El primer punto es la caída de Nínive. Una historia realmente dramática por lo que ocurre con Jonás y el arrepentimiento de Nínive. Luego tenemos una siguiente historia que vamos a ver los siguientes días, la caída de Babilonia. Pero ya no la Babilonia de Nabucodonosor. Ahora aparecen otros personajes, como el rey Belsasar. ¿Y cómo se compara esto con la caída de Lucifer, el cielo? Y que esto también, a raíz de esta caída, también permite la liberación del pueblo de Dios y la llegada de los medos y los persas. Y aparece un personaje. Tercera situación, una historia gloriosa. Un rey llamado Ciro, un rey pagano, pero que se le da el nombre de Jesucristo, del ungido como el Mesías. A un rey pagano, a un hombre pagano. Pero que el momento glorioso es cuando a raíz de esta caída de Babilonia y la toma de los medos y los persas, y a través de este rey es que el pueblo de Dios obtiene libertad. Algo muchas veces confuso de poder entenderlo. Tres escenas de juicio con diferentes reacciones y diferentes formas de poder visualizarles. Y bienvenidos a Imágenes del Fin, la última lección de este trimestre. ¿Cuál es el texto? Y él respondió: soy hebreo. ¿Quién? Jonás. Y venidero al Señor, Dios de los cielos, hizo la tierra y el mar. En el libro de Jonás y el capítulo de Daniel, 5 de Daniel, nos muestran dos imágenes opuestas, pero complementarias de los sucesos que ocurrirán en el tiempo del fin. Nínive recibió un llamado al arrepentimiento a través de un profeta y se salvó de la destrucción. Una ciudad que estaba condenada. Vamos a ver más adelante la historia de Nínive. Pero a pesar de eso, ellos oyeron, escucharon, abrieron los oídos, abrieron los ojos y pudieron entender el mensaje del profeta. Pero sin embargo, en la otra parte opuesta es de Babilonia, Daniel capítulo 5, que recibió de muchos mensajes, muchos llamados, que Dios les llamó una y otra vez, les advirtió. Pero sin embargo, terminó rechazando a Dios. Y finalmente fue destruida. Y hasta hoy día esa ciudad sigue siendo ruinas. Por más que en dos ocasiones, en los últimos años, en el siglo XX,
ha intentado reconstruirla. La última fue con Saddam Hussein. ¿Recuerdan ese nombre? Intentó reconstruirla, pero Dios dijo, nunca más será tierra de alimañas, nunca más. ¿Con cuál de las dos situaciones nos vamos a comparar? Ahora, antes del fin se dará un fuerte pregón, un llamado al arrepentimiento. Unos se van a arrepentir como Nínive, otros se van a obstinar como Babilonia. Y cuando venga Jesús, ¿en qué grupo voy a estar yo? ¿En qué grupo nos encontraremos? ¿En el grupo de Nínive, como los ninivitas, que se arrepintieron? ¿O en el grupo de los babilonios, que se aferraron, que se obstinaron? Primer punto, imágenes de juicio a Nínive. ¿Cuál era la descripción de este pueblo? ¿Qué descripción tenemos de este pueblo? El Señor Dios le da una misión a un profeta llamado Jonás. ¿Pero qué hace Jonás? Huye. Ah, qué miedoso Jonás, no. Qué cobarde Jonás. ¿Cómo va a huir de la presencia de Dios? ¿Cómo va a ser esa locura de irse a un lugar opuesto que Dios no lo ve? ¿Cuántas veces le hemos criticado al pobre Jonás? Aunque ya está muerto, ¿no? Pero ¿cuántas veces le hemos criticado al pobre Jonás? Miedoso, temeroso, cobarde. ¿Cuántas veces le hemos tildado, le hemos colocado muchos pronombres, sobrenombres a Jonás? ¿Y yo? ¿Y nosotros? ¿Nos creemos los poderosos? Porque no está aquí, muchas veces decimos, no, sí, imaginariamente, ¿no? Porque cuando criticamos algo o cuando desmenorizamos el sacrificio de alguien, estamos diciendo que si estuviéramos nosotros ahí, lo hubiéramos hecho, ¿verdad? Nos hubiéramos llenado de valor y hubiéramos ido. Pero, ¿saben una cosa? Esa historia de Jonás es la misma que nosotros hoy. Se compara nuestra historia. ¿Por qué nos llenamos de miedo? Mano, hay que hacer esto, hay que levantarnos a las 5 de la mañana. Ay, hermano, pero hace mucho frío. Tenemos miedo. Mira, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, nos están pidiendo para apoyar a alguien que está delicado de salud, ¿no? Pero no tengo. Jonás, Jonases, Jonasas. Recibimos los llamados y muchas veces huimos, nos amedrentamos. El llamado que se le hizo a Nínive fue un llamado directo. Jonás, Dios no le dijo, mira, anda, da vueltas. Eran 40 días de gracia, no había más tiempo. Solo un llamado. Solo una vez iba a ser el mensaje. Aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Yo te pregunto, el Señor Dios a nosotros, ¿cuántas veces nos está llamando? ¿10 años? ¿20 años? ¿30 años? ¿40 años? ¿50 años? Podemos entender al que le está llamando 1 año, 2 años, pero que nos está llamando 10, 20, 30, 40 años, que nos está llamando y llamando, llamando y llamando, y nosotros ahí, que sí, que no, que sí, que no, hoy día sí, mañana no, hoy día sí, mañana no. Cuando tenemos miedo, cuando los problemas se nos amontonan, ¿a quién corremos? ¿A dónde corremos? ¿De quién tocamos la puerta? O muchas veces, ¿de quién hemos tocado la puerta? Hemos corrido a personas que no tienen nada que ver con cristianismo, con la palabra de Dios.
¿Acaso no somos conscientes que muchas veces hemos corrido detrás de ellos a buscar ayuda, a buscar un consejo, muchas veces omitiendo lo que dice la palabra de Dios, dejando a un lado lo que dice la palabra de Dios? Y esa persona tiene más poder, tiene más conocimiento, tiene más fuerza que la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? A mí me ha pasado muchas veces. Y soy honesto delante de Dios esta mañana. Pero un día tuve que abrir los ojos y tuve que decir nunca más. Hasta aquí se acabó. No, que mira, que te es. No, no y no. Dios, 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 Dios existe. Dios está delante. Si hasta aquí fui ahí es porque fui ciego, porque me dejé llevar por otros vientos, pero nunca más. Le pedí perdón a Dios de corazón y nunca más. ¿Cuántas veces el Señor nos está llamando y muchas veces estamos nosotros siendo oídos sordos, estamos siendo orejones, nos estamos curtiendo muchas veces a este llamado? Pero sí tenemos agallas de criticarle al pobre Jonás. Y lo lapidamos al pobre Jonás, porque ya está muerto, porque si estuviera en vida aquí se defendiera delante de nosotros. Pero hoy que tenemos tanta luz, dice la sierva del Señor, hoy que tenemos demasiadamente luz, luz de sobra, para que el más ciego pueda ver, seguimos en la misma situación o en la situación muchas veces peores que Jonás y otros personajes más de la Biblia. Entonces, ¿qué razón esencial habrá tenido Jonás para poder huir? Miren lo que dice Nahum 3:1. Ay de ti, dice la palabra, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y rapiña sin apartarte del pillaje. Chasquido de latido, versículo 2, y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta. Aquí Dios le está dando este mensaje a Nínive. Ay de ti, ciudad sanguinaria. Pero yo quiero en esta mañana llevarlo el texto a otro análisis. Vamos a dejar a un lado a Nínive, porque Nínive era una ciudad y Dios no le está hablando a piedras, a puertas, a ladrillos, no le está hablando a los árboles, mucho menos a los animales, a las bestias. Nínive estaba compuesto por personas, como usted y yo, personas que andaban, que caminaban, que pensaban, como usted y yo. Por lo tanto, el mensaje que está diciendo aquí no le está diciendo a piedras, ni a puertas, ni a ladrillos, ni a la muralla, le está diciendo a las personas que vivían ahí. Entonces, ¿no cree que las mismas palabras también son para nosotros? Ay de ti, coloque su nombre, coloque su nombre ahí. Ay de ti, Señor Dios nos está hablando directamente a cada uno de nosotros. Sanguinario, ciudad sanguinaria. ¿Quién es un sanguinario? Palabras duras que el Señor hace aquí. Vuelvo a repetir, el mensaje de Jonás no fue un mensaje de miren, vengo a decirles que Dios es amor, no, el mensaje de Jonás fue directo. Como dice aquella frase, fue sin anestesia. Fue directo al corazón, fue directo a la condenación. ¿Y por qué muchas veces nosotros corremos de aquellos mensajes que van directo al... ¿Por qué muchas veces corremos? ¿Por qué estamos esperando siempre que se nos venga a hablar primeramente de amor? No, es que recién está empezando. Ahora, ¿quién era Nínive? Miren,
Una historia realmente un poco confusa, un poco asombrosa. Entonces Jonás tuvo razón de huir, tuvo razón, porque, Señor, ¿cómo me pides que yo vaya y le diga a ese hombre borracho, a ese hombre mujeriego, a ese hombre que es comelón, que le diga, oye, ¿sabes qué? Mira, hay un mensaje, si tú te vas a morir. Ese es el contexto de este mensaje. Sabiendo que ese hombre, ese borracho, ese comelón, ese mujeriego es agresivo. Es el mismo contexto, es la misma imagen. ¿Quién era Jonás? Un pobre campesino, ¿sí? Jonás era un pobre campesino que vivía en una ciudad muy pequeña, no más de 10 hectáreas. Vivía en una campiña, casas lejos, lejos, lejos. No tenía educación, tan. Era un pobre hombre. Pero ahora Dios lo llama que vaya y se enfrente a una ciudad poderosa de más de 120 hectáreas de longitud. Y es más, cuenta la historia que afuera todo aquel que hablaba mal contra Nínive era muerto, era sacado los ojos, era quitado la cabeza. Y no contento con eso, en la entrada de Nínive estaban colocadas ahí en estacas, ¿no? Los cráneos, los cuerpos de todo aquel que había venido y había hablado mal contra esa ciudad. Entonces Jonás corría la misma suerte. Entonces la pregunta de esta mañana es, ¿Jonás tenía razón en haber huido? ¿Tuvo razón en haberse corrido de Dios? La respuesta es sí, porque Jonás era un hombre como usted y yo, de carne y hueso. Era su primera experiencia, la primera vez que le estaba llamando, haciendo un llamado para ir a predicar a una ciudad enorme. Jonás en su ciudad no estaba acostumbrado a ver a tanta gente, a tanto movimiento, tanto carruaje y todo, porque era una ciudad muy pequeña. Él estaba acostumbrado al campo, a ver sus aves, a coger la palana, el pico, a mover la tierra. En Nínive la historia era diferente. Y enfrentarse a esa gente sanguinaria. Me imagino que él veía, cuando pasaba, veía a todos ahí con sus lanzas, ¿no? Que lo miraban con ojos un poco extraños. Era un ser humano como nosotros. Entonces tuvo razón Jonás de huir de la presencia, del llamado de Dios, porque era hombre. A nosotros nos sucede lo mismo, nos pasa lo mismo, pasamos por la misma experiencia, nos llenamos de miedo, muchas veces con cosas insignificantes, nos hacemos un problema sobre la cabeza, nos creamos problemas sobre la cabeza. Ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Muchas veces queremos que Dios nos ayude cuando nosotros estamos llenos de problemas. Queremos pedir la ayuda de Dios huyendo de Dios. Nos pasa eso a nosotros. Por lo tanto, no podemos ser indolentes con la escena de Jonás. Ciudad sanguinaria. Bueno, aquí está lo que ya habíamos comentado. De todo aquel quien hablaba mal contra Nínive era castigado, era masacrado. Nínive era la capital del reino asirio de aquel entonces. Entonces, todos los pueblos tenían miedo a esta ciudad. Le tenían un miedo, un terror enorme.
Pero aquí aparece un pobre hombre, un pobre campesino, para ir y enfrentar a a enfrentarse con este problema. Viene el mensajero, Jonás de la ciudad de Gat-Efer, una pequeña ciudad de Galilea. Ahora viene Dios y le envía con el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Jonás 1, 1 y 2. Dice el texto. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, ¿qué le dijo? Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. No le dijo, mira, vamos a hacer una semana de oración, vamos a llevarte a un congreso para que te prepares, levántate. Y así que Jonás estaba durmiendo, estaba ahí tranquilo en su camita, levántate, toma tus cosas y vamos a Nínive. En ese momento, Jonás se vio entre la espada y la pared. ¿Qué hago? El Señor me está diciendo que vaya allá. Habíamos comentado ya que como humano, en su faceta de humano, Jonás se llenó de miedo. Esos mismos miedos también pasan por nuestra cabecita cuando Dios nos pide algo. Cuando el Señor Dios nos llama que hagamos algo, nos pide que hagamos algo. Cuando el Señor Dios nos ordena que hagamos algo, nos llenamos de miedo. Tenemos miedo porque somos seres humanos. Muchas veces, con nuestra actitud, le decimos, no, todavía, Señor, no, 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 todavía esto, no. Más adelante. Por ahora todavía no. Nos llenamos de miedo. Buscamos siempre excusas. Ay, que es muy grande, que no se puede. Buscamos excusas, que está muy lejos, que no tengo, y nos andamos quejando, que no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, y finalmente no tienes nada. Es el resultado. No puedo, no puedo, no puedo, y finalmente nunca se puede. Los años pasan, ya nos volvemos viejos y nunca se puede. Porque nos falta la fe. Oramos, Señor, dame fe, Señor, ayúdame. Pero cuando tenemos que enfrentarnos, cuando tenemos que dar de nosotros, ahí donde nos encontramos en el momento muy difícil. No se puede, no hay. No es que tengo que hacer esto, lo otro, tengo que ir para allá, tengo que ir para acá. Y rechazamos el llamado de Dios. Pero sin embargo, queremos salvarnos. Pero sin embargo, queremos el milagro. Pero sin embargo, queremos que sucedan cosas grandes en nuestra vida. Queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos cuide. Queremos que Dios nos libre de la saeta, de las manos del cazador. Queremos que Dios nos dé seguridad. Queremos que Dios nos dé trabajo. Queremos que Dios nos dé comida. Pero cuando Dios nos pide, cuando Dios nos llama, muchas veces nosotros huimos. Y huir no solamente de manera física, huimos mentalmente, huimos emocionalmente. ¿Qué nos pide el Señor hoy? ¿Qué nos está pidiendo el Señor hoy a cada uno de nosotros? Mira,
Algo muy simple nos está pidiendo, solamente que obedezcamos, nada más. No te está pidiendo dinero en este momento. No está pidiendo que nos vayamos a predicar a la montaña, a la sierra. No, nos está pidiendo solamente obediencia. Pero en ese periodo de obediencia, ¿qué le decimos al Señor? Ay, Señor, no se puede. Estamos negando, estamos huyendo, estamos peor que Jonás. Porque Jonás fue, se encontró con su problema, se encontró en la situación y se arrepintió. Y regresó y le pidió perdón a Dios y ahora sí vino, fue, se enfrentó. Aunque con un poco de miedo como humano, pero se enfrentó, cumplió con la misión de Dios. Y finalmente esa ciudad fue salva. Todos se arrepintieron. Dios conoce, Dios sabe las situaciones. ¿Por qué no le creemos a Dios? ¿Por qué es tan difícil de nosotros creerle a Dios? ¿Por qué siempre andamos quejándonos de Dios? ¿Por qué siempre andamos en el quejido, que no se puede, que no hay, que no hay, que no hay? Muchas veces cuando alguien nos pide, ¿no? Hay un enfermo que atender, ¿no? Podemos apoyarle. Muchas veces no las guardamos para nosotros. O muchas veces queremos entregar lo que nos sobra. Querido hermano, si piensas dar lo que te sobra, no des nada. Mejor no des nada, guárdate todo para ti mejor. Porque va a ser más bendición que lo que te está sobrando, te la guardes para ti antes que la des a otra persona, porque eso no es bendición. Y sí, claro que sí. Mira la escena de la viuda. ¿Qué dijo Jesús en esa escena? Una lección clara. El Señor Dios siempre nos va a seguir pidiendo y nos va a seguir pidiendo. Tenemos que estar, aunque muchas veces sintamos de que estamos llegando al tope de manera económica, pero dáselo de corazón. No digas que no se puede, no digamos que no hay. Dios proveerá, Dios proveerá, Dios verá, Dios de algún modo nos va a dar aunque sea de a poquito, pero no nos va a faltar. Por lo menos la salud no te va a faltar. Por lo menos la seguridad no te va a faltar. Por lo menos no te van a estar molestando, no te van a estar llamando, no te van a estar mandando mensajes extorsivos. En medio de este mundo lleno de tantas, y compras una cosa nueva y ya te están mirando qué es lo que compraste para que te estén pidiendo por la seguridad de aquello. Pero por lo menos por eso, diámosle a Dios. Esa gratitud, Señor, gracias porque tú me estás cuidando. No le estoy dando mi dinero, por lo menos. Estos son agentes satánicos. No me estoy esforzando para darle mi dinero a un agente satánico. Por lo menos no estoy parado en las puertas de los hospitales, de las postas, de un consultorio médico. Gracias porque me estás cuidando, me estás dando la salud. ¿Qué nos está pidiendo el Señor hoy a cada uno de nosotros? ¿Qué le pide a usted esta mañana? Por lo menos a eso seámosle grato. Démosle a Dios tiempo, démosle a Dios los recursos que Él nos... Démosle a Dios lo que Él realmente nos está dando. Démosle sin pensarlo dos veces. No dudemos de eso. Seamos como aquel Jonás que salió del vientre del pez, se arrepintió, le dijo, Señor, perdóname. Hasta aquí no te había entendido.
¿Cuántas veces el Señor Dios nos viene llamando y llamando, año tras año? Pasa un año, pasa el otro año, prometemos y prometemos y prometemos. Y de tanta promesa nos vamos a quedar con el nombre de los señores promesas, pero nunca vamos a cumplir. Y la muerte nos va a llevar ahí, prometiendo, prometiendo, pero nunca cumpliendo, nunca obedeciendo. El Señor simplemente nos pide obediencia. Mira, yo te he dado 7 días. De los 7 días solo te pido un día, un día. 6 días andas esto, lo otro, visita, compra, vende, viaja. Pero te pido un día. Ahí nos cuesta. Tienes 6 días para que compres todas tus provisiones, pero por lo menos un día, aguántate. Un día detente ahí tranquilo. No, Señor, que no he... Queridos hermanos, el Señor Dios nos pide que usemos un poco el razonamiento. Hay un mensaje de advertencia. No seamos más como los babilonios. Identifiquémonos con los ninivitas, que escucharon, a pesar de que ellos estaban perdidos, pero oyeron al primer llamado. No necesitaron tanto tiempo, tantos años. 40 días, eran 40 días. No son 40 años, eran 40 días. Ellos aprovecharon el llamado, oyeron, estuvieron listos a poder oír, a pesar de que le estaba diciendo sus verdades. Les estaba dando directo como dice aquella frase, ¿no? Esa frase muy común, estaba a la yugular, ¿no? Jonás fue y los cogió, les dio en la herida. Jonás no fue con rodeos. ¿Por qué hoy en día tanto odiamos a una palabra cuando se nos viene directo al corazón? Directo, un llamado de advertencia. Oye, me estás pecando, está mal. ¿Por qué nos duele aceptar muchas veces eso? ¿Por qué titubeamos? ¿Por qué muchas veces hablamos mal del predicador? Hablamos mal del hermano. Vea la palabra. Vea la palabra. Seamos como los bereanos, ¿no? Pablo fue, les predicó, ellos llegaron a su casa y comenzaron a analizar. Tomaron nota de los textos, tomaron nota de los comentarios y analizaron la Biblia. Al día siguiente dijo, Pablo, te creemos porque nos has dicho la verdad. Le acabamos de encontrar en la Biblia, lo acabamos de analizar y es verdad lo que nos está diciendo. Pero hoy en día no, simplemente nos contentamos con escuchar, no me gusta, cambio canal, cambio frecuencia, cambio de grupo. Nos duele. ¿Con quién nos estamos identificando? ¿Con Babilonia o nos estamos identificando con Nínive? Que Dios nos ayude. Cada día poder nosotros tener una mente más abierta. Y no sigamos esperando mensajes suaves, que ya no es tiempo de escuchar mensajes suaves. Porque el fin se nos avecina, la muerte se nos avecina. Se nos acaba el tiempo de gracia. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Es mi deseo en esta mañana.